Señal directa. No hace mucho lo comentábamos justamente este tema y hablábamos que seguía habiendo algunas lagunas, algunos temas que tenían que resolverse en torno a otorgar el seguro social a las trabajadoras y trabajadores en el hogar. Agradecemos el que nos acompañe, Rodolfo Servín Gómez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Bienvenido. Gracias, José Ángel. Gracias por la invitación, Josefina. Gracias por acompañarnos. Se han despejado ya dudas en torno a este tema, es decir, ya existe claridad de cómo se va a manejar, sobre todo cuando la mayor confusión sigue siendo cuando la trabajadora, el trabajador del hogar, tienen más de un patrón o patrona. Sí, yo creo que ya hay muchas inquietudes que han sido solventadas. Es un programa piloto que está arrancando. La verdad es que arrancó el 1 de abril oficialmente, pero en términos reales es en el mes de mayo, es decir, el mes pasado, cuando los trabajadores del hogar ya pudieron tener por primera vez acceso a la seguridad social. Esto es porque el programa, si bien entró en vigor el 1 de abril, una de las características que tiene es que los pagos deben ser anticipados. Tienes que hacer el pago dentro de los primeros 20 días del mes y a partir del mes siguiente ya estás asegurado. Esto quiere decir que si entró en abril, los que voluntariamente accedieron a este programa piloto se inscribieron, hicieron el pago a más tardar el 20 de abril y fue el mes de mayo cuando ya gozaron de seguridad social. Hoy sería el último día para quienes quieran afiliar a sus trabajadoras para que gocen de este servicio en el mes de julio, por ejemplo. ¿Y hay que renovarlo mes con mes o cómo es? ¿Es anual? La inscripción no. Ah. El programa es voluntario, eso es bien importante. Esto quiere decir que si el patrón no quiere, pues no tiene obligación, porque la ley del Seguro Social, recordemos que tiene dos apartados, el régimen obligatorio y el régimen voluntario. El régimen voluntario establece que las trabajadoras del hogar pueden ser sujetas de aseguramiento, pero de manera voluntaria. El antecedente que se da de este programa que hoy tenemos es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el mes de diciembre, donde se analizó un caso que es muy interesante analizarlo, de una trabajadora del hogar que había ingresado a trabajar en un hogar en 1957. Y este asunto se discutió en 2016. O sea, duró 57 años prestando sus servicios a una casa. Luego a la hija de esa primer señora donde estuvo, se queda sin trabajo, demanda un laudo laboral y en ese laudo laboral se reclama también los pagos al Seguro Social. El Seguro Social, como parte de la litis, dice, de acuerdo al artículo 13, fracción segunda, no estoy obligado a asegurarte, porque es de manera voluntaria. Se resuelve en ese sentido, pero no conforme con la resolución, la parte quejosa, en este caso la trabajadora del hogar, se va al amparo, y es en el amparo donde el ministro Pérez Dayán analiza y determina que este artículo que prohíbe o que establece que es voluntario y no obligatorio es inconstitucional, e invita al Seguro Social para que haga un programa piloto por un plazo no mayor a 18 meses, que otorgue todas las facilidades para inscribirse y que este programa piloto sea más tardar a finales de 2019, y vemos que el IMSS hace su tarea, se adelanta bastante y lo da a conocer el 29 de marzo en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y en qué consiste? En que estos trabajadores del hogar, y aquí es bien importante puntualizar, trabajadores del hogar, de inmediato pensamos en las señoras del aseo, pero el concepto de trabajadores del hogar va más allá. Cualquier persona que haga un trabajo inherente a las actividades de una familia se considera trabajador del hogar. Quiere decir que puede haber hombres que son trabajadores del hogar, un jardinero, por ejemplo. Y se establece en la página del IMSS un mecanismo muy sencillo para darse de alta. Solo basta con contar con CURP. Si no se tiene ahí, se puede solicitar un correo electrónico para asociarlo y número de seguridad social. Si no lo tienes, ahí mismo lo puedes solicitar en la página del Seguro Social. A partir de que te inscribes, tú tienes la posibilidad, y contestando un poco la pregunta, de poner cuántos patrones tienes. Porque esa es una característica de este tipo de servicio doméstico, que puedes trabajar cada tercer día en una casa, en otra casa los fines de semana, o un día en cada casa, ¿no? Entonces puedes tener diversos patrones. Esta plataforma en la página del Instituto Mexicano del Seguro Social te permite escoger cuántos patrones tienes. Y como es voluntario, a lo mejor tienes 4 patrones y solo uno quiere darte de alta. Te das de alta con ese patrón, se establece cuánto te paga diario y cuántos días trabajas a la semana. Con eso te va a generar un pago
Y en una línea de captura vas al banco y lo pagas dentro de estos primeros 20 días y con esa comprobante de pago ya quedaste inscrito y vas a ir a tu unidad médica familiar para darte de alta en el servicio médico que te corresponde. ¿Qué pasa en el siguiente mes? Mientras sigas pagando va a estar vigente. Ya no hay que volver a inscribir, solamente hay que seguir pagando cada mes de manera constante. Oiga, contador, y en el, puede, no sé si generalizarlo, pero yo creo que sí, varias personas trabajadoras del hogar tienen más de un patrón. Los patrones pudieran incluso, como esto es voluntario, pudieran ponerse de acuerdo en decir, oye, yo pago este mes, tú el otro, o pueden ir en cachitos, o de 3 patrones uno dice, yo no le entro. ¿Todas esas posibilidades caben? Sí, la primera no, porque es un solo pago, es un pago único, en que al momento de emitir Pero para el recibo registrarse del es pago único. para registrarse, Es pago. en el momento que te registras pones cuántos patrones tienes, los que quisieron, porque como es voluntario, todavía no es obligatorio, no se puede obligar. Pero vamos a suponer que tienes 5 y de 5, 3 sí quisieron registrarse, registrar a este trabajador del hogar. Se registran 3 y te genera un solo recibo de pago, donde viene la parte que cada patrón debe pagar en función de los días que trabajas con cada patrón. Eso me quería referir. Sí, entonces no es que hagan 3 pagos, sino es un solo pago. Y dependiendo de los días es lo que corresponde a cada quien. Y algo también importante, como todas las cuotas del Seguro Social son tripartitas, es decir, que aporta una parte, una cantidad mínima que es el gobierno federal, una cantidad el patrón, la más importante, y otra el trabajador, la cuota obrera. El trabajador también va a pagar una cantidad por este recibo de los días que esté trabajando, con los cuales el patrón sí estuvo de acuerdo y de manera voluntaria se afilió. Aquí donde sí se van a tener que poner de acuerdo y se tendrá que hacer una labor para efectos prácticos del trabajador del hogar, que le diga cuánto le toca a cada quien para que le den los recursos y ella vaya y pague su recibo al banco. Ese era el punto justamente. Quien va y paga es el trabajador doméstico. Pueden hacerlo los dos, el patrón y el trabajador, pero en este caso lo más práctico va a ser que el trabajador recabe las cuotas de cada patrón y vaya y haga el pago, porque el pago sí es uno solo, es un solo recibo donde viene desglosado el nombre del patrón, los días que trabajó con cada patrón y cuánto le corresponde a cada quien y cuánto al trabajador. Entonces tiene que recaudar o juntar todas las cuotas de cada patrón más lo de ella o de él, del trabajador, e ir a hacer su pago único. Perdón, a ver, nada más en este caso como para entenderlo también un poquito más, y sobre todo quien nos está escuchando en este momento, el patrón también tiene beneficios de alguna manera, porque al momento en que ya está cubriéndole la seguridad social, pues ahora sí que están parando su dinero que de otra manera simplemente lo está destinando sin algún justificante, digamos, para fines hacendarios, por ejemplo. Sí, esa es una que va a tener un comprobante que va a acreditar esos gastos de qué son, pero algo más importante que es donde queda más protegido el patrón, que le da certeza, es en un accidente de trabajo, que muchas veces no nos hemos puesto a pensar quienes tenemos algún trabajador del hogar en casa, que se puede accidentar en el trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo sí contempla a los trabajadores del hogar en un apartado de trabajadores especiales que le da ciertas obligaciones al patrón. Dentro de esas obligaciones es precisamente en un accidente de trabajo debe de pagar todos los gastos. Y una vez que esto sea obligatorio, el hecho de no asegurarlos te puede generar un capital constitutivo, un crédito fiscal con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y esto también queda respaldado. Entonces, ¿cuál es el principal beneficio, creo yo, para los patrones? Que te da certeza jurídica de que en un accidente está cubierto por el Seguro Social y no te va a costar a ti. Hoy, si pasara esto, es obligación del patrón pagar y es un derecho de los trabajadores del hogar que se les paguen estas cantidades por un accidente de trabajo o incluso una enfermedad, siempre y cuando no sea crónica, es lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo, contador, pero brevemente, en menos de un minuto, por favor, porque nos marcaron pausa. ¿Tendrá datos de estimación de cuántas trabajadoras o trabajadores del hogar existen y cuántos ya se dieron de alta en el IMSS? El dato que se originó cuando se dio a conocer este programa por parte de las autoridades, se estimaba que son alrededor de 2.400.000 trabajadores del hogar a nivel nacional. Y el último dato que se dio a conocer a finales de mayo eran que iban 6.000 en este programa
voluntario. Muy pocos. Vamos bajos, yo creo que sí se ha dado difusión, pero a lo mejor falta ver, pues es programa piloto, los primeros efectos, que vean que es una realidad, porque algunos trabajadores del hogar todavía no lo creen, que por muchos años estuvieron fuera de estas circunstancias de poder gozar de un derecho fundamental a la seguridad social, que fue el argumento de la Corte, que no se puede negar ese derecho fundamental consagrado en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo de la seguridad social. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, nosotros continuamos enseguida, no se vaya.